La base de este Palacio de la Memoria está en introducir dentro de un espacio mental, ¿vale? Que puede ser, dentro de una imagen mental, la que tú quieras, puede ser, por ejemplo, esta misma casa, tu casa, puede ser un recorrido que hagas a diario, por ejemplo, el recorrido que hagas desde tu casa al trabajo, desde el trabajo a tu casa, puede ser incluso una casa ficticia. Si juegas a un videojuego puedes utilizar la casa de un videojuego. Ray, ¿se te ocurre algo más que puedas comentar? Que Ray es un tío que le mola mucho los videojuegos y podría... ¿no? Más utilidades del Palacio de la Memoria. O sea, no utilidades, sino saber ejemplos, ¿no? Yo he dicho los videojuegos, así se te ocurre un escenario que podría... no sé, que podría ser útil. Bueno, yo creo en principio que sería guay empezar con cosas pequeñas como tu armario, tu habitación. Sí, la habitación interesante, la habitación es muy interesante. O la casa, yo es lo que recomiendo, ¿vale? Sí, una cosa que tengas un sitio muy familiar, que realmente no tengas que recordar digamos, el palacio en sí mismo. Eso es. Y si tu distancia, o sea, si cuando vas al trabajo conoces perfectamente el trabajo, o sea, lo que es por donde pasas, perfecto. Pero sí, primero que sea familiar. Que sea familiar, y porque eso es lo que más te va a ayudar a que no se te olvide, 100%. digamos, el palacio, que si el palacio te falla, lo que tiene que albergar, suerte. Claro. Bueno, entonces quedamos que podemos utilizar cualquier escenario, recomendación esencial, tu propia casa, ¿vale? Y entonces, una vez tú tienes tu casa mentalmente muy bien, o sea, tienes que cerciorarte de que sabes perfectamente, pues en este caso entro, a la izquierda tengo mi salón, tengo el sofá, tengo la tele enfrente, las cámaras, aquí está Ray, Imer, luego salgo del salón, ¿no? Y puedo recorrer perfectamente mi casa mentalmente. Esto es un ejercicio muy interesante que te animo a hacer si es que nunca lo habías hecho antes, sobre todo para desarrollar creatividad. Interesantísimo. Y entonces, una vez yo tengo ese escenario perfectamente en mi cabeza, lo que voy a hacer es introducir componentes que me evoquen el contenido de lo que yo tenga que estudiar. Ejemplo. Por ejemplo, si tengo que estudiar un artículo de una ley, pues yo entro en casa, a la derecha tengo un espejo, relacionar, utilizando el método BES, ese espejo con el dato del artículo. ¿Me he explicado correctamente? Déjame en el chat, esto es muy interesante y quiero saber si me estoy explicando y si me estás entendiendo. Repito, para hacer esta aplicación, que vuelvo a decir que no la estoy recomendando, ojo, simplemente te la estoy explicando para que tengas conciencia de que esto existe y cuál es su uso más genérico, y repito, que no es algo que esté recomendando. Me meto luego en la recomendación de esta técnica, ¿bien? Entonces, ¿cómo se usaría? Tú entras en tu casa mentalmente y, por ejemplo, en este caso, a la derecha yo tengo un espejo, pues el primer componente que yo esté viendo, en este caso, mi espejo, tengo que relacionarlo con el dato que yo quiera memorizar, ya sea un artículo de la Constitución, de una ley, puede ser, yo qué sé, filosofía, filósofos presocráticos, Platón, datos de biología, lo que quieras. ¿Bien? Déjame en los comentarios si me estoy explicando correctamente. ¿Algo están comentando, Imer? Sí, mira, por ejemplo, Dorayaki 291 entró un pelín más tarde y dice que como llevas tiempo emitiendo que no lo está entendiendo muy bien. Vale, Dora, estoy hablando del Palacio de la Memoria y estoy diciendo que no es algo que esté recomendando, simplemente lo estoy explicando ahora mismo, ¿vale? Para que la gente tome conciencia de qué es lo que es, de cómo funciona, y después voy a contar mi recomendación o cuándo recomiendo el uso del Palacio. Repito, no lo recomiendo para memorizar nuevo contenido. ¿Algo más? Jenny, por ejemplo, que lo está entendiendo perfectamente, pero bueno, supongo que entrarás más tarde, que si no recomiendas, por ejemplo, para artículos de la Constitución Española. No, el Palacio de la Memoria no lo recomiendo para articulado, no lo recomiendo para memorizar nuevo contenido. Esa es mi opinión personal. No es algo, además, no lo recomiendo bajo ningún concepto para memorizar nuevo contenido. ¿Bien? Luego veremos, si quieres, Jenny, luego me comentas un poco aquí en el chat y podemos ver incluso algún caso práctico para qué es lo que sí recomiendo esta técnica. Bien, hasta aquí todos estamos in the same page, que se dice, on the same page, nos conocemos, sabemos de lo que estamos hablando, bien, ya sabemos de qué hablamos. Vale,
¿Por qué yo no recomiendo el uso de esta técnica del Palacio de la Memoria? Bien, en primer lugar, porque para utilizar esta técnica, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que tener una capacidad imaginativa increíble y una capacidad de concentración bestial, sobre todo para introducir una tonelada de información como son los artículos de la Constitución española que comentaba Jenny. Bien, en mi espejo de casa no puede caber un artículo de la Constitución, de ninguna manera. Puede caber un concepto del artículo, pero de un concepto a todo el artículo hay un trecho. Y realmente tú, si estás preparando una oposición, que supongo que es así, Jenny, me dirijo a ti directamente, a ti te van a preguntar la literalidad del articulado, no te van a preguntar el concepto, ¿vale? No te van a decir si el 62 de la Constitución son las funciones del rey o no. Te preguntarán las funciones del rey reales y te pondrán en duda sobre esas funciones. Por esto, no es algo que yo recomiende. Pero es que además, si no hablamos de ley y hablamos de un tema en concreto, un tema técnico de algún grado, por ejemplo, económicas, puede ser cuando yo estudiaba económicas, historia de la economía mundial, es increíble la cantidad de datos que pueda haber y un palacio me parece que no es, o sea, sería para mí, bajo mi punto de vista, matar moscas a cañonazos. Y además, o sea, suponiendo, no me sale ahora lo que estoy queriendo decir. Vamos a imaginar que tienes una capacidad una creatividad increíble y una capacidad de concentración de 10, ¿vale? Suponiendo que esto sea así, que es algo que solamente lo puede hacer gente de muchísimo nivel, suponiendo que esto sea así, o sea, sería demasiado enrevesado. Sería algo de muchísimo, o sea, demasiado complejo, sobre todo sabiendo que hay otro montón de técnicas que te solucionan la papeleta de forma mucho mejor.